Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, oh Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias eternas a ti, Señor. Recibe gloria, honra y reconocimiento, Padre. Tu pueblo una vez más clama a ti, suplicante, Señor, para que tú nos hables con poder, que tú nos hables, oh Señor, directamente a nuestros corazones, que tú puedas, oh Señor, exhortarnos, edificarnos, consolarnos, alentarnos. Que tu palabra, Señor, atraviese todo nuestro ser, que tu palabra quede grabada, Señor, en nuestro corazón. Que hoy, Señor, tu pueblo salga de este lugar alabándote y glorificándote por lo maravilloso, oh Señor, que tú eres, por el amor que siempre nos das. Que tu palabra hoy, Señor, sea lámpara y lumbrera a nuestros pies. Por favor, ayúdame a mí a poder explicar, a exponer, Señor, tu palabra con fidelidad. Guárdame del error, de la herejía. Que tu pueblo sea grandemente edificado, que tu Santo Espíritu, oh Señor, nos ayude. Padre, te lo rogamos en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por siempre. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie expositiva del Sermón del Monte. El domingo pasado, por la misericordia de Dios, tuvimos la oportunidad de exponer los versículos del 2. Continuaremos con el versículo 5. Les invito a que por favor se coloque sobre sus pies y lea conmigo Mateo capítulo 7, versículo 5. Mateo capítulo 7, versículo 5. Dice la bendita palabra de Dios: Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Las reglas de conducta que la palabra de Dios siempre nos presenta, hermanos, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, contiene mucho más que una serie de prohibiciones negativas, prohibiendo ciertas cosas. También señala un camino que hay que recorrer, proponiendo, por supuesto, direcciones positivas de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, cuando somos preservados del pecado, hermanos, eso es bueno, pero también debemos ser impulsados a la santidad práctica, y eso es mucho mejor, siendo una cosa no diferente de la otra. No es suficiente con que un jardín simplemente esté libre de la maleza y de las hierbas que son malas, sino que también ese jardín debe producir vegetales y hierbas que sean buenas para el dueño del jardín. De manera que no solamente podemos limitarnos en abstenernos o protegernos de las cosas malas, sino que también debemos producir cosas buenas. Así es el cristiano. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 21, no seas vencido por el mal. Primero dice esta gran verdad, no seas vencido por el mal. Es solo la primera parte del deber que se nos impone, porque más adelante Pablo va a decir enfáticamente, si no, vence el mal con el bien. Es lo que se requiere especialmente, hermano, con nosotros. Y una ilustración de este importante principio inculcado con tanta frecuencia por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles aparece precisamente en este pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo 7, versículo 5. Nuestro Señor no se detuvo
en seco, simplemente condenando el mal hábito de juzgar ilícitamente a nuestros hermanos, sino que él pasó a dar instrucciones sobre cómo debemos tratar con aquellos que necesitan ayuda, cómo tratar con aquellos hermanos que necesitan ayuda y sobre todo que se les haga ver también el pecado. Recuerde, todos nosotros somos pecadores y aún en este camino, en este peregrinar, seguiremos pecando. Y es importante no solo sentarnos a juzgar ilícitamente, sino también ayudar al hermano que en verdad necesita una exhortación por el pecado que está cometiendo. Así que particularmente nosotros debemos tratar primero con nosotros mismos si hemos de estar calificados para poder también ayudar a los demás. De lo que nuestro Señor ha dicho en los primeros versículos de Mateo 7 y que de alguna manera ya hemos estudiado acá, posiblemente concluir, hermanos, que no está permitido para nosotros que amonestemos a un hermano o busquemos la reparación de su falta sin de ser de alguna manera responsables en haber hecho rigurosamente una autoevaluación, una reflexión del mismo. Sin embargo, una reflexión más profunda sobre lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo 7 de Mateo debería mostrarnos que esa inferencia de alguna manera es errónea en pensar que usted y yo no podemos acercarnos a un hermano a exhortarle en amor por el pecado. No significa eso. Recuerden que Dios nos ha dado la capacidad de discernir y también el discernimiento para poder juzgar. No se trata de que no lo podemos hacer. Lo que nos prohíbe el Señor es que lo hagamos de una manera ilícita. Cristo nos ha advertido, de hecho, claramente en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, Él vino a cumplirla, no solo en su mandato mediador y en su obra expiatoria, sino en sus enseñanzas, inspirando, por supuesto, a todos nosotros a actuar de acuerdo con los requisitos de esa ley. Ahora bien, la ley había ordenado expresamente, de una manera expresa en Levítico capítulo 19, versículo 17. Quiero que lo lea conmigo un momento. Levítico capítulo 19, versículo 17. Dice la palabra de Dios: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y por lo tanto, hermanos, no debe suponerse ni por un momento que hubo algo en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que anuló esto que encontramos nosotros en Levítico capítulo 19, versículo 17. Por ello, hermanos, debemos siempre mirar, y más adelante lo diré, que jamás la ley va a ser contraria a la verdad del Evangelio. Ahora bien, nuestro sermón en esta mañana lleva como título Sacando nuestra viga sin hipocresía. Repito, sacando nuestra viga sin hipocresía, y lo vamos a desarrollar bajo dos encabezados que realmente son dos preguntas. En primer lugar, ¿a quiénes va dirigido el mensaje? Y en segundo lugar, ¿cuál es el significado del mensaje? Esos serán nuestros dos puntos, esas dos preguntas. ¿A quiénes va dirigido el mensaje? A creyentes. El Señor no está hablando a inconversos. Nunca se insistirá lo suficiente hoy, hermanos, que no existe el menor conflicto, como les decía ahorita, entre la ley moral y el Evangelio, sino que hay una perfecta armonía entre estos. No puede ser de otra manera, hermanos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el autor del uno es el mismo autor del otro. Él no cambia, por lo tanto no puede entrar en discordia, sino en armonía.
Eso que leímos en Levítico capítulo 19, versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, de ninguna manera reprenderás a tu prójimo y no dejarás que el pecado caiga sobre él, o no seas partícipe de sus pecados, como dice otra traducción. Es una verdad que para nada va en contra de lo que encontramos en esa exhortación hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver bien y saques la viga del ojo de tu hermano. Pero cuán diferente es el tenor de eso al sentimentalismo de nuestra generación. Hoy en día, quien busca ser fiel a la norma de la santidad y a sus hermanos, en la gran mayoría de los casos es considerado como un falto de amor. Cualquier hermano que se presenta ante otro hermano a exhortarlo en amor, inmediatamente es catalogado como una persona falto de amor. No es que el hermano es un falto de amor porque me viene a exhortar. Las personas que hablan así no tienen idea de lo que es el amor espiritual. El amor espiritual no es un sentimiento enfermizo, hermanos, sino un principio que es sagrado. Dios es amor, pero eso no le impide usar la vara con sus hijos cuando la requieran, sino que lo mueve a usarla precisamente porque lo ama. Ese padre que sigue la línea de menor resistencia, permitiendo que los niños hagan lo que le plazca y nunca los castiga por sus faltas, hermanos, está falto de amor hacia sus hijos. Es un falto de amor hacia su descendencia. Pero el que verdaderamente busca su bien se despoja de esos propios sentimientos y les inflige castigo cuando es necesario. Es el Padre el que demuestra ese amor haciendo eso. ¿Por qué? Porque el amor genuino es fiel. Deja a un lado los propios intereses y sentimientos y siempre busca promover el bienestar de lo que ama. Así debe ser entre los hermanos ese amor. Así debe ser si se presta realmente obediencia a los preceptos divinos con relación a la exhortación. No es amor el que ignora las faltas de su hermano. No es amor. Y mucho menos el que las alcahuetea. No es amor. Mucho menos el que las niega. O el que se niega a cumplir el desagradable deber de buscar enmendar los caminos de su hermano. No es una especie de odio como lo insinúa claramente Levítico capítulo 19 versículo 17, porque repito, no hay una tercera cualidad entre amor y el odio, como no hay una tercera alternativa tampoco entre el bien y el mal. Si realmente tengo en el corazón el bienestar de mi hermano, si en realidad busco hacerle el bien a mi hermano, entonces el amor mismo requiere que yo no le pueda hacer un guiño a sus pecados. Ese amor mismo que siento por mi hermano me obliga a mí a que yo no alcahuetee sus pecados, sino que me esfuerce para precisamente salvarlo de esos pecados. Y por supuesto, cuando hablo de salvarlos, saben a qué me refiero. No es que yo soy el salvador de su alma, ni tampoco no, sino tratar de guardarlo y de ayudarlo a que se arrepienta de ellos. Además, hermanos, ignorar los pecados de alguien con quien se tiene esa cercanía, esa intimidad, al menos en cierta medida, nos convierte en partícipes de esos pecados. Nos convierte en alcahuetes o alcahuetos de esos pecados. Pablo dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 2, hablando precisamente de la ordenación de pastores, algo importante. Él dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, pero también dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y como se insinúa en la traducción alternativa del pasaje de Levítico 19, que leímos al principio, cuando dice, para que no lleves el pecado por él. Por lo tanto, hermanos, no había nada en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en ese capítulo 7
que de alguna manera entrar en conflicto con lo que dice Levítico 19:17. ¿Por qué se hace la aclaración? Porque muchos han objetado diciendo que hay una contrariedad en lo que el Señor Jesucristo enseña en Mateo capítulo 7 y lo que encontramos en el Antiguo Testamento en ese pasaje de Levítico capítulo 19. Sino que al contrario, ese pasaje arrojó luz al respecto. El Señor Jesucristo arrojó luz sobre ese pasaje de Levítico capítulo 19 cuando dijo lo que dijo en este capítulo. Así que no fue el acto de amonestar a un hermano lo que el Señor prohibió aquí, sino la manera incorrecta que esto puede llegar a hacerse. La manera incorrecta. Dios no nos manda a que nosotros simplemente callemos ante los pecados de nuestros hermanos, porque al igual que nosotros, cuando pecamos, esperamos que un hermano venga en amor a hacernos ver el pecado. Eso es amor. Y Cristo no está prohibiendo eso aquí, sino que está prohibiendo que lo hagamos de una manera incorrecta. Ya lo hablamos. ¿Cómo? Cuando lo hacemos a la ligera, de una manera ilícita, de una manera irresponsable. Esto queda claro, de hecho, en el versículo que hemos llegado ahora. El Señor dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí nuestro Señor da a conocer el curso que nosotros debemos seguir si queremos ser de verdadera ayuda para nuestros hermanos. Ayudar a corregir la falta de un hermano a menudo nos lleva a nosotros a tener que de alguna manera sincerarnos y de alguna manera denunciar el pecado que hemos visto. Si aquel a quien nuestro Señor se dirige aquí hubiera sido un no regenerado, hubiera sido una persona no salva, no solo se habría abstenido de designar a aquel que lo censura como un hermano, porque recuerden que el Señor es claro y dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para que vayas y saques la viga de tu hermano. De tu hermano. Así que no nos parece que el Señor designó a este creyente que se descuidó y que no juzgó primero sus propios pecados, no tuvo la valentía de reflexionar de una manera más profunda consigo mismo, no fue lo suficientemente sobrio para poder primero mirar sus propios pecados, sino que inmediatamente se dirigió hacia los pecados de su hermano con sentencias ligeras e injustas, y tratando supuestamente de corregirlo como un hipócrita para expresar su aborrecimiento por tal conducta. Pero esto, hermanos, lo que en realidad nos enseña es que nuestros corazones deben estar alertas y ver la gravedad de una práctica que nosotros estamos tan dispuestos a tolerar en nosotros mismos. ¿Cuál? La de hacernos los de la vista gorda con nuestros pecados, de no ser lo suficientemente críticos y duros con nosotros mismos, sino simplemente serlo con los otros, pero no con la misma medida en que lo soy conmigo mismo. Eso es lo que realmente el Señor nos está diciendo. Y nada es más odioso para Dios que actuar. Y somos culpables de esto mismo cuando nos hacemos pasar por fieles guardianes de nuestros hermanos, por fieles cuidadores de nuestros hermanos y que queremos cuidar sus intereses, mientras nosotros mismos somos infieles en nuestro trato personal con Dios, porque estamos de alguna manera viéndole la cara a Dios en ese sentido, de que nosotros sí somos lo que nuestro hermano no es. Como si Dios no viera absolutamente todo lo que hay en nosotros. Saca primero la viga de tu propio ojo
significa ser fiel a tu trato primero contigo mismo, juzgándote implacablemente ante Dios, desechando primero tu corazón y todo lo que hay en ti que a Él no le agrade. Ese es el gran remedio para la enfermedad de juzgar ilícitamente a los demás, ya que es el requisito principal si vas a ser de alguna ayuda, hermanos, para tu hermano. Debe ser primero implacable contigo mismo, con ese pecado con el cual luchamos, para que puedas, con un corazón honesto, sincero delante de Dios, ir a tratar de ayudar a tu hermano. Así que, en primer lugar, ¿a quién va dirigido el mensaje? A nosotros como discípulos de Cristo, como salvos en Él, a nosotros como cristianos. En segundo lugar, ¿cuál es el significado del mensaje? Hermanos, no solo es completamente incongruente que alguien se permita, que permite y se complace con los pecados suyos, flagrantes, y después se haga pasar por afligido y luego se siente a sentenciar el pecado del otro, sino que alguien está casi totalmente cegado espiritualmente por la arrogancia y por la hipocresía. Es completamente incapaz, alguien así es completamente incapaz de poder hacer una tarea tan difícil y delicada como sacar la paja del ojo de su hermano. Alguien que se cree que es más justo y sabe que tiene pecados de los cuales no se ha arrepentido. Dice la Escritura que es lo que está diciendo el Señor es incapaz, porque él mismo está ciego en el sentido de que no ha reconocido que él también tiene pecados graves y no está capacitado para poder ir a sacar la paja del ojo de su hermano. Sacar la viga de mi propio ojo significa juzgarme sin reservas ante Dios. Juzgarme sin reservas. Quiero que vaya un momento conmigo a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 21. Le pido el favor al hermano Nay si le puede leerlo. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 21. 21. La palabra del Señor de la manera siguiente. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se entusiasma. Recuerden el contexto de ese pasaje, la cena del Señor, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Muchos de alguna forma evidenciaban faltas y pecados de los otros, y ellos mismos quienes de una manera despiadada, por decirlo de esa manera, veían al otro con hambre, pasando necesidades, no eran capaces de poder darles que comer y luego participaban de la cena, porque recuerden que se practicaba el famoso banquete del amor, el agape. La primera responsabilidad, en otras palabras, es de examinar diligentemente mi propio corazón. Esa es la primera responsabilidad que todo cristiano tiene, examinar diligentemente mi propio corazón, considerar cuidadosamente mis propios caminos, de hecho medirme críticamente con el estándar infalible de Dios, ese que vemos en las Escrituras. Y por supuesto, después de hacer todo ese ejercicio, reflexionar, debemos confesar honesta y constantemente nuestros muchos pecados a Dios. Recuerden Lamentaciones capítulo 3 versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Si estoy sinceramente deseoso, como digo siempre ser, y de buscar agradar a Dios en todas las cosas, entonces le rogaré que me muestre primero lo que está en mí que a Él le desagrada. Esa es mi primera responsabilidad.
Señor, si yo busco realmente agradarte, quiero que me muestres lo que en mi corazón no te agrada. El Salmo 139, versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Pero no solo eso, sino dice: y guíame en el camino eterno. Muéstrame a mí primero, Señor, qué es lo que en mí hay que a ti no te agrada. Permíteme verlo para que pueda mortificarlo. Si verdaderamente anhelo proclamar sus alabanzas, servirle de una manera fiel, yo no excusaré de ninguna manera entonces mi conducta carnal, no excusaré de ninguna manera mis pecados, sino que los condenaré y buscaré fervientemente la gracia de Dios para poder abandonarlos. Y si deseo genuinamente ser de verdadera ayuda espiritual para mis hermanos, entonces debo yo precisamente purgarme rígidamente de todo lo que pueda frustrarle sus esfuerzos por ayudar a mis hermanos. Si yo al final terminaré siendo un tropiezo para mis hermanos, yo debo primero, tengo la responsabilidad delante de Dios de tratar primero conmigo mismo. Solo si yo soy inquebrantable, fiel conmigo mismo, puedo esperar ser de alguna ayuda para los demás. No es mintiéndonos a nosotros mismos. No es, repito, creyéndonos superior a los hermanos en que los voy a ayudar. Es reconocer mis pecados, mis faltas, poder tratar primero con ellos para que yo pueda después tratar con los de mis hermanos. Así que se necesita una visión clara para poder ubicar y quitar esa paja que se encuentra en el ojo de la otra persona, porque recuerden que esa comparación entre paja y viga es grandísima. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos está diciendo: tú no tienes una paja, tú tienes una viga que es enorme, porque tu pecado es mayor. Debes primero tratar con eso para que puedas ver bien y puedas sacar la paja, es decir, el pecado más pequeño que tu hermano tiene. Así que hay que primero hacer un trabajo muy riguroso con nosotros mismos. Dice el Salmo 36, versículo 9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y podemos ver luz para poder sacar la la paja del ojo de nuestro hermano. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero yo pregunto, mis hermanos, aquel que está completamente dispuesto a hacerse el de la vista gorda con sus propios pecados, ¿estará en luz? Aquel que está decidido simplemente a minimizar sus propios pecados y a maximizar lo de sus hermanos, ¿está en luz? Una razón principal, hermanos, por la que tardamos tanto precisamente en sacar esa viga de nuestro propio ojo, es que muchas veces no la percibimos. Y yo voy a ser muy claro en esto, como insinúa nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3 que expusimos. El Señor dice: ¿y por qué miras? Es decir, la palabra original dice allí, no solo es un mirar, sino percibir. ¿Por qué percibes la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué tienes esa capacidad de discernir esa paja ya en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, ¿por qué no percibes esa que tienes tú mismo? Obviamente esto no significa que nosotros no estemos totalmente conscientes que tenemos una viga. Quiero hacer esa claridad. Cuando hablo de que a veces no la percibimos, no significa que no seamos conscientes que tenemos esa viga, sino más bien que no hacemos conciencia de lo terrible de esa viga. La expresión "no la percibes" se refiere a un acto
de la mente que sigue a la simple vista de cualquier cosa que consiste en una consideración seria y sobre todo consiste en que meditemos en esa cosa. En la palabra usada allí para percibir, se usa también por el Señor en Lucas capítulo 12, versículo 27, cuando dice, considerad. Ese considerar los lirios del campo, esa palabra considerad allí es la misma palabra que el Señor usa para hablar de percibir. Es decir, no solo vas a mirarlo, sino que vas a reflexionar en tu mente sobre eso. Esa palabra también la usó Santiago en su epístola en el capítulo 1, versículo 23, cuando dice, un hombre que contempla su rostro natural en un espejo. Ese contemplar es la misma palabra que el Señor usa en Mateo capítulo 7, versículo 5. ¿Por qué no percibes? ¿Por qué no contemplas? Es decir, no solo la miras, sino que en un momento te sientas a reflexionar sobre ese pecado. Es decir, que lo mira fijamente y considera cada rasgo. Así, cuando él habla de no percibir, en Mateo 7, 3 significa precisamente una falta de considerar, una falta de mirar con atención, una falta de reflexión sobre eso que estás mirando. Si debemos verdaderamente percibir la viga que tenemos en nuestro propio ojo con el propósito de echarla fuera, porque ese es el propósito. Nadie se va a sentar a contemplar la viga que tiene en el ojo con la firme intención de dejarla allí, sino con la firme intención de echarla fuera. Es decir, debemos tomar conciencia de la misma, considerando, hermanos, seriamente nuestra atrocidad, que esa viga es una atrocidad ante los ojos de Dios, y debemos esforzarnos para que nuestro corazón sean realmente afectados por esa viga y podamos sacarla. Debería ser obvio, hermanos, que nunca expulsaremos voluntaria y deliberadamente de nuestros corazones y vida lo que todavía, por supuesto, amamos y apreciamos, y por lo tanto debemos esforzarnos para que nuestros corazones se vean tan afectados por nuestros deseos y pecados y que que empecemos a afligirnos y a odiar esos pecados. Usted no se va a querer deshacer de lo que usted ama. Y si esa viga es algo que usted ama, usted jamás va a querer desprenderse de esa viga. Lo contrario de esto es esa terrible muerte del alma y de la seguridad en el pecado, hermano. Miren, si eso no se perturba, seguramente conducirá a la consecuencia más temible. Prueba de ello aparece en el caso de los antidiluvianos, de los cuales Cristo declaró en Mateo capítulo 24, versículo 29, cuando dijo que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aunque pudieran haber tenido alguna conciencia de su carnalidad, de su pecado, de su locura, sin embargo, ellos no pensaron seriamente en eso, y así que decidieron permanecer seguros en sus pecados, seguros en su maldad. Un estado similar de cosas existía también en Israel en los días de Jeremías. El Señor se quejó de que el pueblo no tomaba conciencia de sus propios pecados, permaneciendo tan seguros en esa misma vida pecaminosa. Ellos estaban tan cómodos viviendo en esa forma. Y dice en el capítulo 8, versículo 6 de Jeremías, nadie se arrepintió de su maldad, diciendo, ¿yo qué he hecho, Señor? Nada es más serio y fatal, hermanos, que cometer pecados y negarse a ser humillados por esos pecados, sino permanecer despreocupado, como si nada hubiese pasado. No hay cosa más fatal que eso. Los pecados deben ser
puestos en el corazón y afligidos antes que sean abandonados y expulsados. Tomar conciencia de que ese pecado es una aberración para Dios. Hay dos cosas importantes que precisar y por las cuales muchas veces nos hacemos los de la vista gorda por nuestros pecados. La primera de ellos, precisamente, la hipocresía. La hipocresía que siempre domina el corazón, por supuesto que va a hacer, va a impedir todo crecimiento y todo fruto espiritual. Cuando buscamos ser lo que no somos, cuando tratamos de mostrar algo que no somos, eso pasa, y los cristianos somos culpables de permitir que esta mala hierba florezca mucho más de lo que creen. Este es el caso donde estamos más ansiosos por agradar a los hombres que por agradar a Dios, donde somos más diligentes en procurar cumplir los requisitos externos de esa primera tabla de la ley que cumplir los de la segunda tabla. Si usted lee y se acordará del joven rico, nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo precisamente presionó el mandamiento sobre la segunda tabla, cuando le dijo al joven rico: ves y vende lo que tienes. Donde tenemos más cuidado de agradar a Dios, hermanos, en la acción externa que en la fuerza de nuestro corazón. En segundo lugar, tenemos que hablar del orgullo espiritual, porque así como la hipocresía nos lleva a una vida infructífera espiritualmente hablando, el orgullo espiritual también es sumamente abominable para aquel con quien tenemos que ver. Esto es lo que nos hace estar de alguna forma satisfechos con nosotros mismos, seguros de nosotros mismos, y por supuesto eso lo que va a traer es un desprecio o un menosprecio hacia los demás. Cuando nos sentimos tan contentos, tan seguros de nosotros mismos y estamos llenos precisamente de ese orgullo espiritual, eso nos va a llevar a menospreciar a los demás y a estar en completa armonía con que definitivamente no necesitamos de que se nos exhorte. Ese es un veneno interior, un veneno mortal que impide la salud de la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que marca, de hecho, a los laodicenses cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Así que el orgullo espiritual, hermanos, es un veneno mortal que debemos extirpar. Finalmente, cualquier pecado en particular que nos acose y que no es resistido y que no es mortificado, pronto asume esa proporción de un rayo que te cega, que no te deja después ver y tener un sano juicio, porque te acostumbras tanto a los pecados que ya los haces normales y comunes. Una pregunta práctica importante que necesita ser respondida en esta etapa es: ¿qué curso debe seguirse para que podamos sentir el peso de estas cosas y para que presionen realmente nuestros corazones? Recordar que no debemos hacer morada en nuestro corazón de la hipocresía y del orgullo espiritual. Y seguramente debe ser contrarrestado esa tendencia dentro de nosotros a considerar nuestros pecados a la ligera, porque recuerden, hermanos, ninguno de nosotros estamos para nada exentos de caer en esa condición, de todo el tiempo tomar nuestros propios pecados a la ligera. Siempre es algo tan natural en nosotros. Por eso que la exhortación y la alerta es a que meditemos muchísimo más, en que tengamos una actitud reflexiva y crítica primero de nosotros mismos, porque es muy fácil olvidar que nuestros pecados son graves. Son graves. No solamente mirar los pecados de los hermanos como graves,
Porque, repito, como decía en el sermón pasado, esas dos varas que solemos tener, la más pequeña para nosotros, ¿cierto? Y la más grande para los demás, es la que debemos recordar que Dios no las tiene. Dios no tiene dos varas, tiene una sola. Y con la misma medida en que usas, con esa misma medida la usarán contigo. Ahora bien, el llamado urgente, de hecho lo dice el salmista, es a que nosotros contemplemos la atrocidad de nuestra culpa. Dice el salmista en el Salmo 51, versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero no es suficiente que aflijamos nuestros corazones y que busquemos el perdón de Dios. Para ello debemos esforzarnos, hermanos, por romper y enmendar nuestros malos caminos. Debemos esforzarnos por todos los medios para que el pecado en nuestra vida empiece a debilitarse más y más en nosotros. Es el que confiesa y es el que abandona, no solo es el que confiesa. Es claro que dice Proverbios 28:13, el que confiesa sus pecados y se aparta, no es simplemente el que los confiesa y sigue perseverando en los pecados. Es el que los confiesa y los abandona. Por otro lado, el salmista también dice en el 66, versículo 18, si en mi corazón tengo presente la iniquidad, el Señor no me escuchará. A menos que saque la viga de mi propio ojo. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo podré yo atender la paja en el ojo ajeno? ¿Cómo podremos hacerlo si ni siquiera somos capaces de lidiar con nuestra propia viga? Eso es ser plenamente honestos con nosotros mismos y con Dios. Por último, el Señor termina diciendo, y entonces verás bien, para sacar la paja de tu hermano. Hermanos, para sacar la paja del ojo de otra persona, hay que estar muy cerca. ¿Cuántos de nosotros a nuestros hijos, cuando tienen un sucio en el ojo, tenemos que tomarlo y concentrarnos muy bien en su ojo para buscar y luego soplar y sacarlo? Es decir, hay que estar muy cerca. Y lo que Cristo insinúa son aquellos a quienes debemos tratar de ayudar y corregir sus faltas, es aquellos que están cerca a nosotros. Cerca a nosotros, no a extraños. Ellos no son extraños, son cercanos. Son cercanos. Aquellos, por supuesto, que son miembros de nuestra familia, aquellos que son amigos íntimos y aquellos con quien tenemos comunión eclesiástica. Todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos extraños. Somos parte del mismo cuerpo. Se ha hecho mucho daño al ignorar esta regla simple y obvia, hermanos. Mi responsabilidad es primero conmigo mismo, porque yo tengo una viga que sacar y la tengo que sacar sin hipocresía. Tengo que ser lo suficientemente duro conmigo mismo, suficientemente crítico conmigo mismo para sacar esa viga. Y luego que he sido responsable conmigo mismo, dice el Señor, entonces verás bien. Porque el Señor no está diciendo que no podamos hacerlo. De hecho, Él da por sentado que podemos hacerlo cuando dice, después que tú hayas sacado tu viga, entonces verás bien, ahora sí, ahora verás bien para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Y hay muchos que no solo tienen un concepto elevado de sí mismos,
como lo leía el hermano Naisel, ahorita cuando leyó la parábola del fariseo y el publicano, aquellos con los que tenemos lazos íntimos y que de alguna manera vemos que tienen un concepto elevado de sí mismo y que usted no puede permitir que el sentimiento, el amor o el cariño que usted sienta por ellos obstaculice el trato fiel que usted debe tener para con Dios, porque no hay forma más precisa de demostrar el amor que hacerle ver las faltas a los que usted ama. Entonces, es un trabajo que requiere, hermanos, mucha oración, mucha delicadeza. Debemos incluso mirar más allá de nuestros sentimientos y mirar y aplicar a la sabiduría espiritual, a la mansedumbre. Ahora, tampoco significa que usted vaya a donde su hermano con la altivez, con la falta de amor y con la poca mansedumbre, de simplemente sentarlo en la silla de los acusados a señalarlo. De hecho, antes de que Abigail, cuando vemos en primer libro de Samuel, en el capítulo 25, antes de que Abigail amonestara a su marido por la conducta grosera con David, ella esperó hasta que él vino y se hubo ido de su cabeza. Nunca corrijas a nadie mientras esté en un estado de ira. Busca un momento propicio para poder hablar con tu hermano. Debe sopesarse la naturaleza de la falta en ese que yerra. Eso es importante. Y tenemos que buscar el tiempo propicio. Y debemos hacerlo, por supuesto, con toda paciencia y con doctrina. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, ya con esto voy terminando. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque todos nosotros las cometemos, dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo. Ojo, no vayas a la ligera a juzgar, sino considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Solo el que es espiritual, el que no permite el pecado en sí mismo, camina dulcemente con el Señor y es apto para acercarse a ese hermano para esa tarea tan necesaria y tan difícil de sacar la paja de su ojo. Debemos recordar, hermanos, que estamos tan unidos porque somos una familia, que somos miembros de un mismo cuerpo, que la maldad del uno nos afecta a todos. Eso no podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo. Así que el interés de toda la familia de la fe siempre debe ser buscar la restauración de aquel que yerra, la restauración de aquel que se equivoca, la restauración de aquel que peca. Y tal restauración solo puede hacerse en espíritu de mansedumbre y humildad de corazón. Porque hermanos, la aspereza y la arrogancia repelan y no ganan. Cuando usted se acerca arrogante y áspero a un hermano, créame que lo que menos obtendrá será que el hermano lo escuche. Ya para terminar, hermanos, quiero citarles Proverbios capítulo 15, versículo 32, porque no podemos tampoco estar siempre a la defensiva y no dispuestos a recibir a aquel que viene a exhortarnos con amor. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 32. Pobreza y vergüenza serán para el que rehúsa la instrucción, mas el que hace caso de la corrección será honrado. Y el Proverbios 15, ese es Proverbios 15, Proverbios 13, 18 y el 15, 32 dice, el que rehúsa la instrucción
desprecia su propia alma, mas el que oye la reprensión adquiere entendimiento. Agradable a nuestros oídos, pero las reprensiones de los sabios, hermanos, son más provechosas para nuestras almas, y más si hacemos caso. El Señor bendiga su palabra y nos ayude a sacar nuestra viga sin hipocresía. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. A ti la gloria, Señor. Señor, ayúdanos a ver con más claridad nuestros pecados. Muéstranos, oh Señor, aquellos que nos son ocultos. Ayúdanos a lidiar con ellos, Señor. A sacar la viga de nuestro propio ojo, sin ser hipócritas. Porque de esa manera, Señor, podré ayudar de una manera sincera a mi hermano. Ayúdanos, oh Señor, a ser conscientes de esto. Pero sobre todo también ayúdanos a hacerlo en mansedumbre, en humildad, en amor. Oh Señor, gracias por tu palabra. Perdona las deficiencias del predicador, que eso no sea un obstáculo para que tu palabra cumpla el propósito por el cual la enviaste hoy, Señor. Seas tú glorificado y exaltado en Cristo. Amén y amén.